En el corazón vibrante de Coyoacán, un barrio que respira arte en cada esquina, las calles se llenan de aromas de café recién molido, de risas que salen de los bares bohemios y del eco de guitarras tocadas por músicos callejeros. Entre vendedores de artesanías, turistas curiosos y niños correteando alrededor de las fuentes, se levanta una plaza que parece un lienzo vivo, un lugar donde cada día artistas anónimos buscan dejar su huella en el mundo. Ahí se encuentra Valentina Ríos, una joven pintora de 25 años, de cabello castaño recogido siempre en un moño desordenado y con manchas de óleo en las manos que nunca parecen borrarse del todo. Su delantal está salpicado de colores y su mirada brilla con la determinación de quien sueña con algo más grande que lo que sus bolsillos pueden pagar. Sentada frente a un caballete, con pinceles que han pasado por mejores tiempos, retrata a una familia de turistas que posan sonrientes mientras ella, con trazos firmes, captura no solo sus rasgos, sino la esencia de la alegría que transmiten. Valentina no pinta solo por dinero, pinta porque cada trazo es un pedazo de su alma. A veces, sin darse cuenta, dibuja rostros que no conoce, figuras que se aparecen en sus sueños y que luego terminan plasmadas en sus lienzos, como si alguien la guiara desde otro lugar. Hoy, en medio de la multitud, una de esas figuras vuelve a surgir, una mujer de mirada profunda, labios delicados y expresión nostálgica. Valentina suspira, porque no sabe quién es ni por qué aparece una y otra vez en su arte, pero la pinta con una naturalidad inquietante, como si la hubiera visto toda su vida. Mientras acomoda sus pinceles, aparece en escena un joven travieso llamado Diego, de apenas 12 años, con ropa gastada y mirada despierta. Junto a él, como inseparable compañero, un mono capuchino de nombre Taco, famoso en la plaza por sus travesuras. El animal se escabulle entre los puestos, roba frutas, juega con sombreros y arranca carcajadas de los visitantes. Diego, acostumbrado a los regaños, corre tras él con un silbido. «Taco, devuélvelo», grita el niño, cuando el mono se trepa al caballete de Valentina y se lleva un pincel en la cola. «Oye, cuidado», exclama ella, intentando rescatar su herramienta de trabajo. La escena se vuelve cómica. El mono corre en círculos, Diego tropieza, los turistas ríen y Valentina, con paciencia mezclada de fastidio, logra recuperar el pincel al final. Cuando parece que todo regresa a la calma, una voz grave y segura interrumpe la rutina. Pocas veces he visto a alguien pintar con tanta pasión en medio de tanto caos. Valentina levanta la mirada y se encuentra con Leonardo Álvarez, un hombre de unos 35 años, vestido con traje impecable a pesar del calor, con un aire de arrogancia que lo precede. Su reputación en el mundo del arte es conocida, empresario exitoso, dueño de galerías en Polanco, especialista en descubrir talentos, explotarlos y convertirlos en negocio. Sus ojos oscuros observan cada trazo de Valentina con interés calculado, como quien evalúa una inversión. «No necesito su opinión», responde ella, con el ceño fruncido, mientras guarda su lienzo a medio terminar. «No era una opinión, señorita, era un reconocimiento. Usted tiene talento. Y usted tiene pinta de querer comprarlo barato». Leonardo sonríe con un gesto confiado, como quien no está acostumbrado a recibir negativas. Saca de su portafolio una tarjeta y la coloca sobre el caballete. «Podría ofrecerle un contrato para exponer en mi galería. Piénselo. El arte necesita un escenario, y usted podría dejar de ganarse la vida pintando retratos de turistas». Valentina cruza los brazos, orgullosa. «Prefiero pintar libre que convertirme en producto de alguien como usted». La tensión entre ambos atrae miradas curiosas. Diego, que observa a escondidas, se acerca con su mono y susurra a Valentina. «Ese señor huele a dinero. Tal vez no sea mala idea». «No necesito consejos de un niño, Diego». El empresario se marcha con una sonrisa enigmática, pero antes de retirarse se queda observando un mural en la pared contigua, pintado por Valentina semanas atrás. Es una obra llena de colores vibrantes, pero en el centro hay un rostro femenino que detiene a Leonardo como un golpe al corazón. Sus manos tiemblan al reconocer en ese retrato la cara de su madre, desaparecida misteriosamente cuando él era apenas un adolescente. Se queda inmóvil por un instante, sin revelar lo que siente. Valentina, notando su expresión, se atreve a preguntar: «¿Le pasa algo? ¿Conoce a la mujer del mural?» «No, no es nada», responde rápidamente, intentando ocultar la emoción en su voz. Mientras tanto, en una cafetería cercana, se desarrolla otra historia. Sofía Ramírez, la mejor amiga de Valentina, sirve mesas con una sonrisa tímida. Tiene 24 años, cabello lacio y ojos grandes que transmiten dulzura. Sueña con ser actriz, pero su voz tiembla cada vez que intenta recitar frente a otros. Los clientes la ven como una mesera amable, sin imaginar la lucha interna que libra contra su propia inseguridad. Esa tarde, mientras entrega un café, un hombre la observa con atención. Mauricio Ortega,
un periodista de mirada irónica y cuaderno en mano, que pasa sus días escribiendo crónicas urbanas. La invita a sentarse un momento, curioso por la forma en que ella se sonroja cada vez que habla. «Tienes una voz bonita, aunque tiembles al usarla», dice él, sonriendo. «No, no sirvo para escenarios. Siempre me trabo», responde Sofía, bajando la mirada. «Entonces necesitas un público que crea en ti. Empieza conmigo». Sofía ríe nerviosa, sin saber que esa conversación marcará el inicio de un camino que la llevará a enfrentar sus miedos. El día termina con la plaza bañada por la luz anaranjada del atardecer. Diego juega con Taco mientras Valentina guarda sus pinceles. Leonardo se aleja entre la multitud, con la tarjeta aún sobre el caballete y la imagen del mural grabada en la mente. En su interior, algo se ha despertado, una mezcla de nostalgia, esperanza y sospecha. Valentina, sin saberlo, ha pintado no solo un rostro, sino una pieza perdida del rompecabezas de su vida. Y mientras la ciudad sigue su bullicio, las historias de estos personajes comienzan a entrelazarse como hilos de un tapiz invisible, lleno de colores, secretos y emociones que pronto saldrán a la luz. La mañana siguiente amaneció clara y tibia en Coyoacán. El bullicio habitual comenzaba a llenar las calles, vendedores acomodando sus puestos de artesanías, el aroma del pan dulce escapando de las panaderías y las voces de los pregoneros ofreciendo café de olla caliente a quienes pasaban deprisa rumbo al trabajo. En la plaza, Valentina extendía con cuidado un lienzo nuevo sobre el caballete. A su alrededor, las palomas picoteaban migas de pan mientras ella se preparaba para otra jornada pintando retratos y pequeños paisajes. Todavía pensaba en el encuentro del día anterior con Leonardo Álvarez. Le resultaba molesto recordar la seguridad con la que aquel hombre hablaba, como si pudiera comprarlo todo con dinero. Sin embargo, había algo inquietante en su mirada cuando vio el mural. No quiso darle demasiada importancia, pero la imagen de su rostro serio regresaba una y otra vez a su memoria. El sol avanzaba cuando apareció Diego corriendo, con el mono Taco trepado sobre sus hombros. El animal llevaba en la boca una servilleta robada de algún puesto de comida y el niño, riendo, intentaba quitársela. «Devuélvela, ladronzuelo», gritaba entre carcajadas. Los turistas comenzaron a rodear a Diego, aplaudiendo las travesuras del mono. Taco, aprovechando la atención, hacía piruetas y se colgaba de los faroles. La gente le lanzaba monedas al pequeño, que las recogía feliz. Valentina, mientras tanto, los observaba con una mezcla de ternura y resignación. A veces le desesperaba la intromisión del animal, pero no podía negar que su alegría contagiaba a todos. En ese momento, apareció nuevamente Leonardo. Vestía un traje claro y llevaba unas gafas oscuras que apenas disimulaban su actitud de hombre importante. Caminaba con paso seguro, acompañado de dos socios extranjeros a los que mostraba la ciudad como si le perteneciera. «Aquí verán lo que les decía, arte crudo, espontáneo», comentó con voz orgullosa. Valentina lo miró con desconfianza, mientras él se detenía frente a su caballete. «Señorita Ríos, pensé que reconsideraría mi oferta. Estos caballeros buscan nuevos talentos». «Ya le dije que no estoy interesada», respondió sin levantar la vista del lienzo. Uno de los extranjeros, un hombre robusto de acento francés, intervino. «Su estilo es fresco, auténtico. Podría tener mucho éxito en Europa». Valentina pintaba sin contestar, como si las palabras resbalaran en el aire. Taco, en cambio, decidió intervenir, saltó al hombro del socio y le arrebató el sombrero. La escena se volvió un desastre cuando el mono comenzó a correr con el sombrero a la cabeza, esquivando mesas, tirando vasos de agua y provocando que varios turistas se levantaran entre risas y gritos. El empresario francés trataba de alcanzarlo sin éxito, mientras Diego pedía disculpas y perseguía al animal. Valentina, incapaz de contener la risa, terminó ayudando a recuperar el sombrero. Leonardo, rojo de vergüenza, trataba de mantener la compostura ante sus invitados, pero la plaza entera reía de la situación. «Parece que la vida se encarga de recordarle que no todo se controla con dinero, señor Álvarez», dijo Valentina, devolviéndole el sombrero al socio. Leonardo la miró, incómodo, pero también fascinado por la manera en que ella enfrentaba todo sin perder la dignidad. Más tarde, cuando los socios se marcharon, Valentina decidió descansar un rato en la cafetería donde trabajaba Sofía. La encontró sirviendo mesas con su típica timidez, pero con una sonrisa cálida que siempre transmitía calma. Se sentaron juntas en un rincón durante unos minutos de respiro. «Ese hombre no deja de aparecer», comentó Valentina, refiriéndose a Leonardo. «Tal vez sea el destino», respondió Sofía, soñadora. «O tal vez sea un hombre acostumbrado a salirse siempre con la suya». En ese instante, entró Mauricio Ortega. Llevaba una libreta bajo el brazo y pidió un café negro.
Sus ojos se cruzaron con los de Sofía y ella se sonrojó de inmediato, torpe con las bandejas. El periodista, notando su nerviosismo, sonrió divertido. Señorita, debería tener más confianza. Habla bajito, como si temiera que el mundo la escuchara. No, no es eso, es que siempre me trabo, respondió ella, ruborizada. Pues yo creo que tiene una voz encantadora. Quizás solo necesita un público que no la juzgue. Valentina observaba la escena con ternura, notando el brillo especial en los ojos de su amiga. Había algo en ese periodista que despertaba en Sofía una ilusión distinta. El día continuó entre idas y venidas, hasta que, al caer la tarde, la plaza volvió a llenarse de música y bullicio. Un grupo de mariachis tocaba cerca de la fuente y los turistas bailaban improvisadamente. Diego y Taco hacían su espectáculo para ganarse algunas monedas, y Sofía terminaba su turno en la cafetería para unirse a Valentina en una banca. De pronto, Leonardo reapareció, esta vez sin traje, vestido más sencillo, como si buscara pasar inadvertido. Se acercó al mural de Valentina y lo contempló en silencio. La pintora lo notó y, aunque intentó ignorarlo, no pudo evitar observar cómo sus ojos se humedecían levemente frente al rostro femenino que ella había pintado. Sin entender del todo, Valentina se acercó con cautela. ¿Ese mural le recuerda a alguien? Leonardo respiró hondo, pero negó con la cabeza. Solo me parece sorprendente cómo logra dar vida a una expresión tan real. Ella no insistió. Lo observó alejarse mientras el sol se ocultaba lentamente detrás de los árboles. A su lado, Sofía hablaba emocionada de la conversación que había tenido con Mauricio, mientras Diego contaba las monedas recolectadas por el espectáculo de Taco. La vida en la plaza seguía su curso, entre risas, música y aromas de antojitos mexicanos. Valentina, sin embargo, se quedó pensativa. No sabía por qué ese hombre regresaba una y otra vez a su vida, ni por qué el rostro pintado parecía provocar en él una reacción tan profunda. Decidió concentrarse en su arte y en la compañía de sus amigos, dejando que la ciudad siguiera su ritmo. Esa noche, entre luces de faroles y serenatas improvisadas, el barrio entero parecía un escenario donde las historias de todos comenzaban a mezclarse, llenas de enredos, ilusiones y emociones inesperadas. La lluvia caía con insistencia sobre la Ciudad de México. Las calles de Coyoacán se volvían espejos oscuros donde las luces de los faroles se reflejaban en tonos dorados. El olor a tierra mojada impregnaba el aire, mezclado con el aroma de café que escapaba de las cafeterías aún abiertas a pesar del mal tiempo. Era una de esas noches en que la ciudad parecía más íntima, más callada, como si guardara secretos en cada rincón. En su taller improvisado, que no era más que un pequeño cuarto en la parte trasera de la casa que rentaba, Valentina intentaba concentrarse en su nuevo lienzo. Las gotas golpeaban con fuerza las láminas del techo, y cada trueno hacía vibrar las ventanas. Sentada en un banco de madera, con el cabello recogido y la ropa salpicada de pintura, trabajaba en un retrato que surgía de su memoria sin que ella lo planeara. Era el rostro de la misma mujer que había pintado en el mural de la plaza, una figura que volvía una y otra vez, como un eco imposible de ignorar. Los rasgos eran delicados, la expresión melancólica, los ojos llenos de una intensidad que parecía atravesar el lienzo. Valentina pintaba con entrega, como si una fuerza invisible guiara cada pincelada. Cuando terminó de delinear los labios, suspiró y se apartó un poco para observar su trabajo. La figura parecía tan real que casi esperaba escuchar su voz. De pronto, un golpe en la puerta la sobresaltó. El corazón le dio un salto y, dudando, se acercó a abrir. Al otro lado estaba Leonardo Álvarez, empapado por la lluvia, con el cabello pegado a la frente y la mirada más seria de lo habitual. Llevaba en la mano un paraguas roto y un gesto de impaciencia. «Necesito hablar contigo», dijo sin rodeos. Valentina se sorprendió de verlo allí, a esas horas y bajo la tormenta. Dudó un instante antes de dejarlo pasar, pero al final se hizo a un lado. «Está bien, pero no me manches el piso con tanta agua». Leonardo entró, sacudiéndose un poco la chaqueta. Su mirada se dirigió de inmediato hacia el lienzo que Valentina acababa de terminar. Se quedó inmóvil, con el rostro tenso, como si hubiera visto un fantasma. «Ese retrato», susurró, acercándose lentamente. «¿De dónde sacaste esa cara?» Valentina cruzó los brazos, incómoda. «No lo sé. No es la primera vez que la pinto. Aparece en mis sueños desde que era niña. No tengo explicación». Leonardo se pasó la mano por el rostro, respirando con dificultad. «Es ella, es mi madre». El silencio llenó la habitación. La lluvia golpeaba con más fuerza y los truenos parecían acompañar la tensión. Valentina lo miró incrédula. «¿Su madre? ¿Está seguro? No podría confundir esos rasgos».
Mi madre desapareció cuando yo era adolescente. Todos dijeron que había muerto, pero nunca encontré pruebas claras. Ahora la veo aquí, en tu pintura. Valentina se quedó sin palabras. La idea de que esa mujer soñada pudiera ser real la estremeció. Bajó la mirada, insegura. No entiendo cómo es posible. Yo nunca la conocí. Leonardo se acercó un poco más, con una mezcla de esperanza y dolor en el rostro. Quizá no sea coincidencia. Tal vez alguien en tu familia la conoció, tal vez tu abuelo, alguien debió hablarte de ella. Nunca. Mi abuelo también era pintor, pero murió cuando yo era niña. Mi madre nunca mencionó a alguien parecido. El silencio volvió a caer, y en medio de él, los dos se quedaron observando el retrato. Era como si los ojos pintados devolvieran preguntas que ninguno podía responder. Mientras tanto, en otro rincón de la ciudad, Sofía vivía su propia lucha. Mauricio la había convencido de presentarse a un pequeño casting para una obra estudiantil. Ella, nerviosa, había aceptado, pensando que sería algo sencillo. El teatro estaba casi vacío, con un director de aspecto severo sentado en la primera fila. Sofía subió al escenario temblando, con un libreto en la mano, y apenas abrió la boca, las palabras comenzaron a trabarse. Su voz se quebraba, tartamudeaba, y el director rodaba los ojos con impaciencia. «Esto no sirve, señorita», interrumpió el hombre con dureza. «La actuación necesita voz firme, no dudas». Sofía sintió que las lágrimas le subían a los ojos. Entonces Mauricio, que observaba desde el fondo, se levantó decidido. «Con todo respeto, ella tiene talento. Lo que le falta es confianza, y eso se gana con alguien que la apoye, no con alguien que la humille». El director lo miró con fastidio, pero Sofía se sintió, por primera vez, defendida. Aunque salió del escenario sin haber logrado la prueba, esa pequeña batalla encendió en ella una chispa de esperanza. De regreso en el taller, Valentina ofreció a Leonardo una taza de café caliente. Él la aceptó con un gesto serio. «No me acostumbro a depender de nadie», confesó, mirando la taza, «pero necesito saber la verdad. Si tu abuelo pintó este rostro antes, quizá guardaba un secreto relacionado con mi madre». «No sé cómo ayudarte», respondió ella, «pero si quieres, puedo revisar las cosas viejas de mi familia. Tal vez haya algo que explique por qué pinto lo que pinto». Leonardo asintió, agradecido aunque sin mostrarlo demasiado. Se quedó un momento en silencio, observando cómo Valentina limpiaba los pinceles con movimientos firmes y tranquilos. Había en ella una naturalidad que lo desarmaba, muy distinta al mundo de apariencias al que él estaba acostumbrado. «Eres diferente», murmuró sin darse cuenta. «¿Diferente cómo?», preguntó ella, arqueando una ceja. «No buscas impresionar, ni agradar. Simplemente eres tú. Eso desconcierta». Valentina sonrió apenas, sin dejar de trabajar. «Pues acostúmbrese. No pienso cambiar para encajar en su mundo». La tensión se suavizó con esa respuesta. La lluvia afuera comenzaba a ceder, y el taller se llenó de un silencio sereno, roto solo por el golpeteo de las últimas gotas. Leonardo se levantó y se acercó de nuevo al retrato. Lo contempló largo rato, como si quisiera memorizar cada detalle. Mientras tanto, Diego y Taco correteaban por un mercado de antigüedades cercano. El niño, curioso como siempre, revisaba cajas viejas en busca de algún tesoro que pudiera revender. Fue allí donde encontró, por pura casualidad, una caja polvorienta con fotografías antiguas. Entre ellas había varias imágenes de una mujer muy parecida al retrato de Valentina, posando como modelo para un pintor callejero. Y junto a esas fotos, un cuaderno con bocetos firmados con un nombre que Diego apenas alcanzó a leer, era el mismo apellido de Valentina. El niño, sin comprender del todo la importancia, guardó las fotos y el cuaderno entre sus cosas, pensando que tal vez Valentina podría usarlos para sus pinturas. Mientras tanto, Taco jugaba con un pañuelo viejo, arrancando carcajadas de los vendedores. Esa noche avanzó tranquila. Leonardo terminó por marcharse, aún con la mente llena de preguntas, mientras Valentina apagaba las luces del taller con una sensación extraña en el pecho. En otro rincón de la ciudad, Sofía repasaba en silencio las palabras de Mauricio, decidida a intentarlo de nuevo algún día. Diego, feliz con su hallazgo, se dormía abrazando a su mono travieso. La ciudad se recogía bajo el manto de la madrugada, y cada uno de ellos llevaba consigo una pequeña parte de un misterio que aún no sabían cómo unir, pero que ya empezaba a tejer sus vidas de manera invisible. El sol del mediodía caía con fuerza sobre la ciudad, y las calles de Coyoacán estaban más vivas que nunca. Los puestos de comida soltaban olores de tamales recién hechos, elote asado y tacos al pastor que se mezclaban con la fragancia dulce de las flores vendidas por ancianas sonrientes en las esquinas.
La plaza era un hervidero de turistas con cámaras, artistas callejeros mostrando sus talentos y niños corriendo detrás de las palomas. En medio de todo ese bullicio, Valentina trabajaba en su caballete, concentrada en terminar un retrato de una pareja que posaba emocionada. Diego, como siempre, rondaba cerca con su inseparable mono Taco, que se dedicaba a robar sonrisas, y a veces, también objetos de los bolsos de los distraídos. Ese día, sin embargo, estaba particularmente inquieto. Se subía a los hombros de los turistas, tocaba sus cabezas y les quitaba sombreros para luego devolverlos a cambio de una moneda. Diego lo regañaba, pero al mismo tiempo reía de sus ocurrencias, porque cada moneda significaba una comida segura al final del día. Mientras tanto, Leonardo había invitado a un grupo de clientes adinerados a una comida elegante en un restaurante cercano. Todo estaba preparado con esmero, mesas con manteles blancos, copas brillantes, platos cuidadosamente servidos. Quería impresionarlos para cerrar un trato importante relacionado con su galería de arte. Se sentía seguro, como siempre, hasta que el destino decidió jugarle una broma. Diego y Taco, buscando aventuras, se metieron sin querer en el restaurante. El mono, al sentir el olor de la comida, no pudo resistir la tentación y en cuestión de segundos saltó sobre una mesa, agarró un trozo de carne y derramó una copa de vino sobre el traje impecable de uno de los clientes. El caos se desató, gritos, risas nerviosas, camareros corriendo y Leonardo intentando mantener la calma mientras su reputación se desmoronaba frente a sus ojos. «¡Saquen a ese animal de aquí!», gritó uno de los clientes, furioso, sacudiéndose el vino de la chaqueta. «¡Diego!», exclamó Valentina, que había corrido detrás del niño para evitar problemas. «Controla a tu mono». La escena se volvió un espectáculo. Taco saltaba de mesa en mesa, robando servilletas y metiéndose en las salsas, mientras los clientes intentaban atraparlo sin éxito. En medio del desastre, un plato de mole terminó en el regazo de Leonardo, quien, rojo de furia y salsa, parecía al borde de perder el control. Valentina, entre risas, logró finalmente atrapar al travieso animal y entregárselo a Diego. «Lo siento mucho», dijo entre carcajadas, sin poder contenerse, «pero admito que fue bastante divertido». Leonardo la miró con los ojos encendidos, tratando de mantener la dignidad. «¿Divertido? Perdí un contrato millonario gracias a este circo». A veces la vida no se trata de contratos, señor Álvarez. A veces solo hay que reírse un poco. Los clientes, enojados pero también divertidos por lo insólito de la situación, terminaron marchándose, dejando a Leonardo empapado en mole y ridiculizado. Valentina no podía dejar de reír al verlo, tan diferente de su habitual imagen arrogante. «¿Sabes qué?», dijo ella con picardía. «No siempre se gana, pero al menos descubriste que el mole combina con tu corbata». A pesar de la humillación, algo en la frescura de Valentina desarmó a Leonardo. Por primera vez en mucho tiempo, no supo qué responder. Por otro lado, Sofía vivía un día especial. Después del fracaso en el casting, había decidido aceptar la ayuda de Mauricio. El periodista la animó a inscribirse en un pequeño taller de teatro comunitario. Ese día, el salón estaba lleno de jóvenes entusiastas, y aunque Sofía se sentía nerviosa, la presencia de Mauricio en la primera fila le dio valor. La maestra pidió a los alumnos que improvisaran una escena simple, una discusión entre amigos. Cuando llegó el turno de Sofía, al principio su voz tembló, pero luego, poco a poco, encontró seguridad. Sorprendió a todos con una interpretación intensa y natural que dejó al grupo en silencio. Terminó jadeando, con los ojos brillantes de emoción. Mauricio se levantó para aplaudirla. «Te lo dije, Sofía. Solo necesitabas confiar en ti misma». Ella sonrió, aún incrédula de lo que había logrado. «Nunca pensé que podría hacerlo sin tartamudear». «Pues ya ves que sí. Y créeme, esto es solo el comienzo». Esa noche, Sofía y Mauricio caminaron juntos por las calles iluminadas, conversando sobre sueños, miedos y el futuro. Había en el aire una complicidad nueva, una cercanía que ninguno de los dos quiso romper. De regreso en su casa, Valentina trabajaba en otro lienzo. Sus pensamientos giraban alrededor de lo ocurrido con Leonardo. A pesar de las discusiones y del desastre en el restaurante, había algo en el que la atraía y la desconcertaba. Recordaba su mirada al observar el retrato de aquella mujer misteriosa. Había dolor en sus ojos, un dolor que parecía ocultar tras la arrogancia. Diego, mientras tanto, contaba orgulloso las monedas que había ganado gracias a las travesuras de Taco. Para él, aquel día había sido una victoria. No entendía por qué los adultos se complicaban tanto la vida con contratos y corbatas, cuando la risa era mucho más valiosa. La ciudad poco a poco se fue apagando.
Las luces de los faroles iluminaban las paredes coloridas, los músicos guardaban sus guitarras y los últimos puestos cerraban sus puertas. En el silencio de la noche, cada uno de los personajes encontraba un momento de calma después del ajetreo. Valentina se quedó observando su lienzo, Sofía repasaba en su mente la emoción de actuar sin miedo, Mauricio escribía en su cuaderno sobre los rostros ocultos de la vida cotidiana, y Leonardo, solo en su departamento, limpiaba con fastidio los restos de mole de su traje, mientras en su interior crecía una sensación extraña, mezcla de rabia y fascinación hacia la joven pintora que parecía derrumbar todas sus certezas. La vida en Coyoacán seguía su curso, entre risas y lágrimas, con cada día revelando nuevas facetas de aquellos que habitaban sus calles y compartían sin saberlo un destino que poco a poco comenzaba a unirlos más de lo que imaginaban. La mañana amaneció clara y serena, con un cielo de un azul intenso que parecía extenderse sin fin sobre las casas coloridas de Coyoacán. El aire olía a pan recién horneado proveniente de la panadería de la esquina y al café tostado que los vecinos bebían en pequeñas tazas mientras se saludaban con familiaridad. Era uno de esos días en los que la ciudad parecía sonreír. Valentina se levantó temprano, inspirada por la calma del amanecer. Encendió un incienso en su pequeño estudio y se sentó frente a un lienzo en blanco. Tenía en mente una nueva obra, algo que captara la alegría sencilla que había sentido la noche anterior. Sus pinceles se deslizaron con suavidad, creando tonos vivos que poco a poco se transformaron en la imagen de una plaza llena de vida, con niños corriendo, parejas charlando y músicos callejeros tocando guitarras. Para ella, pintar era una forma de traducir la realidad en emociones, y ese día quería transmitir esperanza. Diego llegó poco después, con su inseparable taco en los hombros, cargando una bolsa de papel con churros recién comprados. «Valentina, traje desayuno», dijo orgulloso, mientras el mono ya se había metido un churro entero en la boca. Ella rió y lo invitó a sentarse junto a su caballete. «Eres un sol, Diego. Pero cuida a Taco, no quiero encontrar azúcar pegada en mis pinceles. Prometo que lo vigilaré». «Bueno, lo intentaré». Mientras compartían la comida, Diego hablaba de sus sueños. «¿Sabes? Algún día quiero que Taco y yo tengamos nuestro propio espectáculo. No solo en las plazas, sino en un escenario grande, con luces, música y mucha gente aplaudiendo». Valentina lo escuchaba con atención, conmovida por la ilusión en los ojos del niño. «Y lo lograrás. Porque tienes un corazón enorme y la gente siempre nota eso». En otro rincón de la ciudad, Leonardo intentaba recomponerse del desastre vivido en el restaurante. Aún recordaba con rabia las carcajadas de los clientes, pero sobre todo la risa de Valentina, que, a pesar de herir su orgullo, también lo había dejado intrigado. Aquella joven tenía una manera extraña de romper sus defensas. Esa mañana, decidió visitar su galería para revisar nuevos proyectos. Caminó por los pasillos observando cuadros colgados en paredes blancas, piezas abstractas que despertaban más interés económico que emocional. Sin embargo, su mente volvía una y otra vez al retrato de la misteriosa mujer que había pintado Valentina. Se preguntaba cómo una artista callejera podía capturar tanto dolor en un lienzo. Y, aunque no quería admitirlo, había algo en esa pintura que lo confrontaba con su propia soledad. Tomó una decisión impulsiva. Iría a verla, no como crítico, sino como hombre que necesitaba entender que lo estaba moviendo por dentro. Mientras tanto, Sofía asistía a su segunda clase en el taller de teatro. Había llegado más segura, con la determinación de superar el miedo. La maestra propuso un ejercicio de confianza en el que los alumnos debían actuar con los ojos cerrados, guiados solo por la voz de un compañero. Cuando fue su turno, Sofía cerró los ojos y escuchó la voz firme de Mauricio que, sin participar formalmente en la clase, se ofreció a ayudarla. «Da un paso al frente, confía en mí», le dijo él, con tono suave pero seguro. Ella avanzó, al principio temblorosa, luego con más decisión, hasta que finalmente cayó en los brazos de Mauricio, que la sostuvo con cuidado. Al abrir los ojos, Sofía notó que todos la observaban, y en su interior sintió algo distinto. Ya no era la muchacha tímida que temía ser juzgada, sino una joven que había empezado a creer en sí misma. Después de la clase, la maestra se acercó. «Tienes un don, Sofía. No dejes que el miedo lo apague. Este escenario puede ser tu casa». Sofía sonrió, sorprendida de escuchar esas palabras, y agradeció con un nudo en la garganta. Mauricio, por su parte, veía en ella no solo una promesa artística, sino también una mujer capaz de inspirar con su autenticidad. Esa noche, mientras caminaban juntos, él le confesó algo. «Siempre busco historias para contar en mis artículos, pero creo que la tuya es la más importante que he encontrado». Ella lo miró con ternura, sin saber qué responder. Había algo en la manera en que la veía que la hacía sentirse especial, como si realmente pudiera brillar. En la plaza, la vida continuaba con su bullicio habitual.
Diego había organizado una pequeña función improvisada con Taco. Juntó a varios niños del barrio y los puso a actuar como espectadores, mientras el mono hacía piruetas y pequeños trucos. Las risas resonaban por todo el lugar, y pronto más personas se unieron. Incluso Valentina dejó sus pinceles para aplaudir. Entre el público apareció Leonardo, vestido de manera impecable pero con un gesto más relajado que de costumbre. Observó a Diego y Taco, y por un momento permitió que una sonrisa sincera se dibujara en su rostro. No recordaba la última vez que había reído de algo tan sencillo. Al notar la presencia de Leonardo, Valentina se sorprendió. «¿Qué haces aquí?», preguntó, con cierta desconfianza. «Vine a ver tu arte», respondió él, sin rodeos. «Y no hablo solo de tus cuadros. Lo que haces con estas personas, con este lugar, eso también es arte». Valentina lo miró desconcertada. No esperaba escuchar palabras así de alguien como él. Había en su tono una sinceridad que desarmaba su rechazo habitual. «El arte está en todas partes», dijo ella al fin, «solo hay que querer verlo». Los ojos de ambos se encontraron, y durante un instante parecieron hablar sin palabras. Diego, siempre atento, notó la tensión entre ellos y decidió interrumpir. «Valentina, ¿puedes pintar un retrato de Taco? Quiero que quede para siempre». Ella rió, agradeciendo la espontaneidad del niño. «Claro que sí. Aunque no prometo que se quede quieto». La tarde se fue tiñendo de colores cálidos, con un cielo pintado de naranja y rosa. Los músicos callejeros comenzaron a tocar melodías suaves, y la plaza se convirtió en un lugar donde todo parecía posible. Sofía, al llegar con Mauricio, se unió al grupo y contó emocionada sus avances en el taller. Diego la escuchó con admiración, convencido de que algún día sería famosa. Leonardo, aunque seguía sintiéndose fuera de lugar, permaneció allí más tiempo del que hubiera imaginado. Se sorprendió de lo bien que se sentía rodeado de aquellas personas tan distintas de él, pero tan llenas de vida. La noche llegó con su calma. Las luces de los faroles se encendieron, iluminando los rostros felices de los que permanecían en la plaza. Valentina guardó sus pinceles satisfecha, Diego acarició a Taco orgulloso de su espectáculo, Sofía cerró los ojos recordando la emoción del escenario, y Mauricio escribió mentalmente un nuevo artículo inspirado en lo vivido. Leonardo, en silencio, se marchó despacio, con una sensación extraña en el pecho. Había descubierto que la vida, cuando se pinta con los colores del destino, puede ser mucho más intensa que cualquier contrato o negocio. La mañana comenzó con un cielo nublado que parecía presagiar algo distinto. Las nubes se acumulaban sobre la ciudad y el aire tenía un peso extraño, como si las calles mismas estuvieran conteniendo la respiración. En Coyoacán, la plaza seguía viva con vendedores y artistas, pero había en el ambiente un murmullo más bajo de lo habitual, como si todos intuyeran que aquel día no sería uno cualquiera. Valentina despertó temprano, aunque había pasado gran parte de la noche en vela. Sus pinceles y lienzos estaban desordenados sobre la mesa, testigos de su insomnio creativo. Había intentado pintar, pero lo único que surgía de su mano eran trazos oscuros, imágenes turbias que no lograba comprender. Un rostro repetía en cada uno de los lienzos, la mujer del retrato que tanto había inquietado a Leonardo. Sentía que esa figura la perseguía, como si quisiera salir del lienzo para decirle algo. Mientras bebía un café cargado, escuchó golpes en la puerta. Al abrir, se encontró con Sofía, que venía emocionada con una noticia. «¡Valentina!», exclamó, entrando sin esperar invitación. «La maestra del taller me ofreció participar en una presentación especial con los alumnos avanzados. ¿Puedes creerlo?». Valentina sonrió al verla tan feliz. «Me alegra tanto, Sofía. Sabía que lo lograrías». Tu voz empieza a escucharse, y no solo en el escenario. Sofía se sonrojó, pero enseguida notó el desorden en el estudio y las miradas inquietas de su amiga. «¿Qué pasa? Te noto rara». «Nada», mintió Valentina, escondiendo un lienzo detrás de otros. «Solo estoy cansada». En otra parte de la ciudad, Leonardo despertaba en su elegante departamento. Había soñado con la misma mujer del retrato, y lo más inquietante era que al abrir los ojos la sentía más real que nunca. Decidió que no podía seguir ignorando esa sensación. Buscó en su biblioteca un álbum de fotografías antiguas, recuerdos familiares que casi nunca tocaba. Pasó las páginas lentamente, hasta detenerse en una foto amarillenta, su madre joven, sonriente, en una playa de Acapulco. A su lado, una mujer casi idéntica al retrato de Valentina. La sangre le heló. No podía ser coincidencia. Aquella mujer era su tía desaparecida años atrás en circunstancias misteriosas. Una historia que en su familia siempre se había susurrado, nunca contado abiertamente. Leonardo cerró el álbum con brusquedad, sintiendo que el corazón le golpeaba con fuerza.
¿Cómo podía Valentina haber pintado a alguien que nunca conoció? Decidió ir a buscarla de inmediato. Mientras tanto, Diego se encontraba en el mercado con Taco, ayudando a una anciana vendedora de flores a cargar cubetas con agua. El niño, siempre generoso, trabajaba a cambio de unas monedas y de historias que la mujer le contaba sobre cuando era joven. Dieguito, recuerda siempre, le dijo la anciana con voz temblorosa, la vida es como mis flores, algunas duran poco, otras resisten, pero todas merecen ser miradas aunque sea un instante. Diego sonrió, sin entender del todo la profundidad de esas palabras, pero guardándolas en su memoria infantil como un secreto valioso. Esa tarde, en la plaza, Valentina intentaba concentrarse en un nuevo retrato cuando Leonardo apareció, más serio que nunca. «Necesito hablar contigo», dijo sin rodeos. Ella lo miró sorprendida, limpiándose las manos manchadas de pintura. «¿Qué pasa ahora? ¿Vienes a criticar otra vez mis pinceladas?» «No. Quiero saber la verdad. Ese retrato que pintaste, ¿quién te pidió que lo hicieras?» Valentina lo miró confundida. «Nadie. Fue algo que simplemente salió de mí». «¿Por qué lo preguntas?» Leonardo la sostuvo de los hombros, con una intensidad que la desconcertó. «Esa mujer existió. Era mi tía. Y desapareció hace muchos años». El silencio cayó entre ambos. Valentina retrocedió un paso, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. «Eso es imposible. Yo no sabía nada de ella». «Entonces explícame cómo lograste retratar su rostro con tanta precisión». Diego, que había escuchado parte de la conversación, intervino. «Valentina siempre pinta cosas que siente aquí», dijo señalando su corazón. «Tal vez tu tía quiere decirte algo a través de ella». Leonardo lo miró incrédulo, pero en su interior esa posibilidad lo sacudió. No era hombre de creer en misterios, pero lo que estaba sucediendo escapaba a la lógica. Sofía llegó poco después con Mauricio, ambos emocionados por la preparación de la obra del taller. Al notar la tensión en el ambiente, se detuvieron. «¿Qué ocurre?», preguntó Mauricio, siempre curioso. Leonardo respiró hondo antes de responder. «Valentina pintó a alguien de mi familia. Alguien que desapareció sin dejar rastro». El periodista, intrigado, sacó una libreta de inmediato. «Eso es una historia. Y quizá merezca ser contada». Las horas pasaron con discusiones, dudas y confesiones. Valentina mostró los otros lienzos oscuros que había pintado sin querer. En todos aparecía el mismo rostro, siempre rodeado de sombras. Leonardo, al verlos, sintió un peso en el pecho. La posibilidad de que aquel misterio familiar volviera a la luz lo asustaba tanto como lo atraía. Esa noche, cada uno se fue a casa con pensamientos turbios. Sofía, aunque feliz por su oportunidad en el escenario, no podía dejar de preocuparse por Valentina. Mauricio pensaba en cómo unir aquella extraña conexión entre arte y memoria en un artículo. Diego, con la inocencia de un niño, solo deseaba que todo terminara en un final feliz. Pero Leonardo y Valentina eran los más afectados. Ella no lograba entender por qué sus manos habían creado una imagen tan precisa de alguien que nunca había visto. Él, por su parte, sentía que las sombras de su pasado estaban regresando a reclamar respuestas. Esa madrugada, el cielo descargó una tormenta sobre la ciudad. Los truenos resonaron entre las casas coloniales y la lluvia golpeó fuerte contra los adoquines. En su estudio, Valentina se quedó frente al retrato original, observando esos ojos que parecían mirarla desde otra dimensión. Por primera vez en mucho tiempo, tuvo miedo de lo que podía revelar su propio talento. Y en su departamento, Leonardo abrió de nuevo el álbum familiar, mirando fijamente la foto de su tía. Afuera, la tormenta rugía, y por dentro sentía que un nuevo capítulo de su vida estaba comenzando, uno que no podía controlar ni con dinero ni con prestigio, sino con verdades enterradas en la memoria de su familia y ahora también en los lienzos de una pintora que había entrado sin permiso en su destino. El amanecer después de la tormenta dejó la ciudad húmeda, con las calles brillando bajo los primeros rayos del sol. Las hojas caídas estaban pegadas a los adoquines, y el aire tenía ese aroma limpio que solo queda tras una noche de lluvia intensa. Sin embargo, en el corazón de quienes habían quedado atrapados en el misterio del retrato, no había calma. Valentina apenas había dormido. Sus ojos enrojecidos reflejaban el peso de tantas preguntas sin respuesta. Había intentado pintar de nuevo, pero solo conseguía repetir los mismos rasgos, los ojos profundos y tristes de la mujer del retrato. Sentía que esa figura la reclamaba, como si fuera un puente entre su mundo y algo oculto en el pasado. Leonardo, por su parte, había pasado la noche revisando viejas cartas y documentos familiares. Descubrió fragmentos de una verdad enterrada. Su tía se había distanciado de la familia en medio de un escándalo, relacionado con un amor prohibido y una herencia disputada.
Nunca se volvió a saber de ella, y la versión oficial siempre fue que había huido al extranjero. Pero había demasiados vacíos, demasiados silencios. Aquella mañana, decidió enfrentar el asunto de una vez por todas. Fue a la plaza, donde Valentina trabajaba en su caballete, intentando distraerse con los retratos de turistas. Sofía estaba allí también, practicando pequeñas escenas frente a Mauricio, que tomaba notas como buen periodista, y Diego corría detrás de Taco, que intentaba robarse un pan de un vendedor distraído. Leonardo llegó con paso firme, pero su rostro mostraba una mezcla de vulnerabilidad y urgencia. Necesito hablar contigo, Valentina. Y quiero que todos escuchen. Esto ya no se trata solo de mí. El grupo se reunió alrededor de él. Valentina lo miraba con recelo, pero también con curiosidad. Sofía y Mauricio se miraron entre sí, conscientes de que algo grande estaba por revelarse. Leonardo respiró hondo. Anoche encontré cartas de mi tía. En ellas hablaba de un amor que la familia nunca aceptó, y de secretos que amenazaban con destruir nuestro apellido. Nunca volvió a aparecer, y siempre creímos que se había marchado por vergüenza. Pero ahora, miró el retrato de Valentina. Ahora pienso que no fue una huida. Algo más ocurrió, y de alguna manera, tú lo captaste en tus lienzos. Valentina sintió un escalofrío. Yo no elegí pintar su rostro. Simplemente apareció en mis sueños, en mi mente. Cada vez que tomo un pincel, es como si ella me guiara. Mauricio, intrigado, sacó su grabadora. Esto es más que una simple coincidencia. Puede que haya un vínculo entre ustedes. Quizá esa mujer quiere contar su historia a través del arte. Sofía, conmovida, tomó la mano de Valentina. Tal vez pintas lo que otros no se atreven a decir. En ese momento, un hombre mayor que había estado observando desde un banco cercano se acercó con paso lento. Llevaba un sombrero gastado y una chaqueta vieja. Su rostro estaba arrugado por los años, pero sus ojos tenían un brillo intenso. Yo conocí a esa mujer, dijo con voz grave. Todos lo miraron sorprendidos. Leonardo dio un paso al frente. ¿Quién es usted? Me llamo don Ernesto. Fui amigo cercano de tu familia hace muchos años. Y sí, conocí a tu tía. El silencio se volvió denso. Don Ernesto respiró profundo y continuó. Ella no se fue por voluntad propia. La obligaron a desaparecer. Había descubierto negocios turbios relacionados con la herencia de tu abuelo, y cuando intentó hablar, alguien de su propia familia la silenció. El rostro de Leonardo se endureció. ¿Está diciendo que mi familia la hizo desaparecer? Eso es lo que siempre se rumoreó. Y al ver ese retrato, lo supe, ella sigue buscando justicia. Valentina sintió un nudo en la garganta. Todo lo que había pintado cobraba sentido de golpe. No era imaginación, era una memoria que pedía salir a la luz. Diego, que hasta ese momento había escuchado en silencio, levantó la voz con inocencia. Si ella quiere justicia, entonces tenemos que ayudarla. No importa si ya no está viva. Las palabras del niño calaron hondo en todos. Sofía apretó la mano de Mauricio, y él asintió con seriedad, dispuesto a investigar más a fondo. Leonardo, sin embargo, estaba dividido. Por un lado, la verdad lo destrozaba. Aceptar que su propia familia había manchado su historia con traición y violencia era insoportable. Por otro, sentía una responsabilidad enorme de reparar lo ocurrido. Miró a Valentina, y en sus ojos encontró algo que no había sentido en años, la fuerza de alguien dispuesto a luchar por lo justo, aunque doliera. La plaza, llena de vida cotidiana, parecía ajena a la intensidad de lo que ocurría en ese círculo pequeño de personas. Pero para ellos, el mundo se había detenido. Valentina, con lágrimas contenidas, habló con voz firme. Si mis manos han traído su recuerdo hasta aquí, no será en vano. Pintaré su historia completa, aunque me duela, aunque me consuma. Y cuando termine, nadie podrá negar lo que pasó. Leonardo asintió, sintiendo cómo se derrumbaba su orgullo y nacía algo nuevo en su interior. Yo te apoyaré. Sea lo que sea que descubramos, lo enfrentaré contigo. Sofía y Mauricio también se ofrecieron a ayudar, cada uno desde su lugar, ella con la voz que recién descubría, él con las palabras que podían llegar lejos. Diego, con su inocencia, prometió ser el guardián de ese secreto hasta que todo se supiera. La tarde avanzó con conversaciones largas, recuerdos compartidos y planes para rescatar del olvido a la mujer del retrato. Valentina comenzó a esbozar nuevos trazos en un lienzo, esta vez no solo con dolor, sino también con la certeza de que estaba pintando para devolverle la dignidad a alguien olvidado. Cuando el sol se escondió, tiñendo el cielo de tonos rojos intensos, los rostros de todos reflejaban la misma mezcla de miedo y determinación. Sabían que estaban desenterrando algo grande,
algo que podía cambiar sus vidas para siempre. Y aunque el futuro era incierto, había en el aire una fuerza imparable, la verdad finalmente estaba saliendo a la luz. La mañana amaneció tranquila, con un cielo despejado que dejaba entrar la luz cálida del sol por las ventanas del pequeño taller de Valentina. El olor a óleo y trementina llenaba el aire, y los lienzos apilados en un rincón parecían observar en silencio la última obra en la que ella trabajaba. Sus pinceles se movían despacio, casi con devoción, como si cada trazo fuera un rezo dirigido a una memoria que había esperado demasiado tiempo para ser escuchada. Frente a ella, sobre el caballete, emergía la figura completa de aquella mujer que la había perseguido durante semanas. Ya no era un rostro fragmentado ni un recuerdo incompleto. Ahora, la pintura mostraba a una mujer de pie, con una expresión serena y una mirada profunda, como quien contempla la eternidad. Sus manos se apoyaban sobre un libro cerrado, símbolo de secretos que alguna vez fueron ocultados, y en el fondo se extendía una escena difusa de la vieja casona familiar que Leonardo había descrito. Valentina se detuvo, respiró hondo y dejó el pincel a un lado. Las lágrimas le resbalaron suavemente por las mejillas, no de tristeza, sino de alivio. Sentía que, de alguna manera misteriosa, aquella mujer al fin había encontrado un lugar para descansar. Leonardo entró en silencio, observando el cuadro con los ojos humedecidos. Durante los días anteriores, había enfrentado la dura verdad sobre su familia, las cartas, los rumores confirmados por don Ernesto y la sombra de una injusticia escondida bajo capas de silencio. El peso de ese pasado lo había hecho tambalear, pero también lo había liberado de la cadena del orgullo y la mentira. «Es ella», dijo con voz quebrada. «Tal como la recuerdo de niño, antes de que desapareciera de nuestras vidas». Valentina asintió, sin poder hablar. Leonardo se acercó y, con delicadeza, rozó el marco de lienzo como si temiera romper la fragilidad de aquella presencia. Sofía apareció poco después, acompañada de Mauricio y del pequeño Diego, que corría con Taco detrás. El bullicio del perro y las risas del niño contrastaban con la solemnidad del momento, pero también traían un aire de vida que todos necesitaban. «¿Ya terminaste?», preguntó Sofía, admirando la pintura. «Sí», respondió Valentina, todavía con voz baja. «Siento que no queda nada más por añadir». Mauricio encendió su grabadora, aunque sabía que ya no se trataba de notas periodísticas, sino de registrar un pedazo de verdad que merecía ser contado. «Este cuadro es más que arte», dijo. «Es un testimonio. Nadie podrá volver a negar lo que pasó». El grupo decidió llevar la obra al antiguo archivo municipal, donde aún reposaban documentos polvorientos de la ciudad y registros olvidados. Allí, entre estanterías y papeles amarillentos, encontraron referencias de la herencia disputada y menciones vagas sobre la mujer desaparecida. No había pruebas directas de lo ocurrido, pero el retrato, acompañado de las cartas y los testimonios de don Ernesto, conformaba un mosaico que completaba la verdad. La noticia corrió con rapidez. En pocos días, vecinos y conocidos se acercaban al taller de Valentina para ver el cuadro. Algunos murmuraban incrédulos, otros recordaban viejas historias que ahora encajaban como piezas de un rompecabezas. La memoria de la mujer comenzó a renacer en la voz de la gente, y su figura dejó de ser un fantasma para convertirse en un símbolo de resistencia y dignidad. Leonardo, con el rostro marcado por la melancolía, asumió la responsabilidad de limpiar el nombre de su tía y de enfrentarse a los restos de la familia que aún guardaban silencio. Lo hizo sin odio, pero con una determinación firme, convencido de que la única forma de honrar el pasado era aceptarlo con todas sus sombras. Valentina, por su parte, recuperó una calma que hacía mucho no sentía. Su don, que tantas noches la había perturbado, encontró sentido en esa misión cumplida. Ya no soñaba con rostros desconocidos ni despertaba empapada en angustia. En su interior había una paz nueva, fruto de haber servido como puente entre dos mundos. Sofía siguió explorando su voz, y con el apoyo de sus amigos, comenzó a presentarse en pequeños cafés y teatros locales. Cada vez que cantaba, dedicaba en silencio una canción a la memoria de la mujer del retrato, convencida de que su historia también había liberado la suya. Mauricio publicó un artículo profundo y sensible, no de acusación, sino de memoria. Narró la historia de una mujer olvidada, de un retrato que habló desde el silencio y de un grupo de amigos que se unió para rescatar la verdad. El texto conmovió a muchos lectores, y aunque algunos quisieron tapar lo ocurrido, la fuerza de la narración fue más grande que cualquier intento de censura. Diego, con la inocencia que lo caracterizaba, nunca dejó de hablar del día en que ayudaron a la señora del cuadro. Para él, todo se resumía en algo simple: habían hecho lo correcto, y eso era suficiente. Taco, siempre inquieto, se convirtió en el guardián fiel del taller, como si supiera que en esas paredes se había tejido una historia que debía protegerse. El tiempo pasó, y con él, la vida retomó su cauce.
El retrato permaneció en el taller de Valentina, rodeado de flores frescas que los vecinos dejaban cada tanto, como una ofrenda espontánea. Nadie lo veía ya con miedo ni con dudas, lo contemplaban como se contempla a un ancestro querido, con respeto y cariño. Una tarde, mientras el sol caía lentamente sobre la ciudad y teñía el cielo de tonos dorados y rosados, Valentina se sentó frente al cuadro. Lo miró largamente y sonrió. «Descansa en paz», susurró. El silencio que siguió fue profundo, pero no pesado. Era un silencio sereno, como el de una historia que al fin había sido contada, como el eco suave de un retrato que ya no pedía ser pintado de nuevo porque su voz había sido escuchada. Y así, entre pinceles, memorias recuperadas y nuevas esperanzas, la vida siguió su curso. La ciudad continuó con su bullicio cotidiano, los amigos con sus sueños, y el rostro de aquella mujer quedó grabado no solo en un lienzo, sino en la memoria colectiva de todos los que habían aprendido, a través de ella, que la verdad puede tardar en salir a la luz, pero siempre encuentra la forma de ser revelada.